Buenas tardes, mi nombre es Oscar Borges, mi código es 1095801358. Pertenezco al grupo 21 2019 18 de la materia de estática y resistencia de materiales. Mi tutor es el ingeniero John Barbosa. Hoy voy a explicar el colaborativo número 2 sobre el cálculo de fuerzas en estructuras internas por el método de nodos. Para iniciar, una vez teniendo la estructura a determinar, lo primero que se debe hacer es calcular las reacciones de los apoyos de dichas estructuras para poder solucionar ya las fuerzas internas por el método de nodos. Aquí tenemos la estructura e iniciamos los cálculos para esto. Inicialmente sabemos que la estructura es simétrica. Simplemente podíamos sumar las cargas y dividirlos entre dos, y esas serán las reacciones en Y, AY y GY, porque AX no hay nada, ninguna otra carga. AX igual a 0. Vamos a hacerlo por el método tradicional de equilibrio de cuerpos. Lo que se hace es sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momentos con respecto a un punto del cuerpo igual a 0. Vamos a hallar las reacciones hacia arriba, AY y GY, y la reacción AX vamos a tenerla en cuenta hacia la derecha. O sea, si hacemos sumatoria de fuerzas en X solo aparece la fuerza AX. Y si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0, sabemos que AY más GY menos la sumatoria de todas las fuerzas externas, sumatoria de todas las fuerzas, igual a 0, y pasarlas al otro lado de la ecuación, AY más GY es igual a 21 kilonewtons. Ahora se aplica sumatoria de momentos respecto al punto A, igual a 0. Fuerza AY y la fuerza de 1.75 aplicada a no produce momentos con respecto a, al final decimos que los momentos en sentido de las manecillas del reloj son positivos y lo contrario son negativos. Todas las fuerzas en B, C, D, E, F y G producen momentos positivos, cada una con su respectiva distancia. Por ejemplo, la fuerza aplicada en A, la distancia va a ser de 1 metro, aplicada en B va a ser de 1 metro, en C 2 metros, en D 3 metros, en E 4 metros, en F 5 metros y en G 6 metros. Sacamos factor común de sus distancias con la misma fuerza, 3.5 kilonewtons. El factor común de las distancias 1, 2, 3, 4 y 5, más 1.75 por 6, fuerza aplicada en G, menos la fuerza de Y, produce un momento negativo, multiplicada por 6. Y eso lo hacemos igual a 0. Despejamos GY y nos da como resultado 10.5 kilonewtons. Y la colocamos en esta ecuación, la sumatoria de AY más GY igual a 21 kilonewtons, y nos da que AY equivale a 10.5 kilonewtons, por tratarse de una cercha o estructura simétrica. Después de haber determinado las reacciones en los extremos de la estructura, AY y GY, procedemos a determinar la fuerza interna sobre cada uno de los elementos de la estructura por el método de nodos. Hay que tener en cuenta estas notas. Se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidas los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Segundo, teniendo en cuenta la estructura simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D
y luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de la fuerza. Quiere decir que AB va a tener la misma fuerza interna que FG. Se tomarán las sumatorias de fuerza en X positivo a la derecha y se tomarán las sumatorias de fuerza en Y positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión. Y si resulta positivo, significa que está en tensión. Vamos a colocar las ecuaciones en X y en Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se solucionan por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para el sistema de 2×2. La idea es siempre buscar ecuaciones de dos incógnitas. Vamos a hallar entonces en el nodo A sumatoria de fuerzas en X. Tenemos AL, tenemos AB por el coseno de 30 grados. Y en Y tenemos AY, que es 10.5, menos el 1.75 kN de la fuerza que se aplica, más AB por el seno de 30 igual a 0. Dándonos como resultado que AB es igual a menos 17.5 kN y por ser negativo quiere decir que está en compresión, y AL nos da como resultado 15.155 kN, al ser positivo está en tensión. Luego hallamos el nodo L. Para el nodo L tenemos una sumatoria de fuerzas en X, que es igual a LK menos AL igual a 0. Conocemos el valor de AL, que es 15.155 kN, y en Y decimos que la sumatoria de LB en Y es igual a 0. Entonces nos da el resultado LK es igual a 15.155 kN, que decíamos, hablábamos de la simetría. Luego calculamos en el nodo B. Vamos a hacer sumatorias de fuerzas en el eje X, equivale a BC por el coseno de 30 más BK por el coseno de 30 menos AB por el coseno de 30 igual a 0. Conocemos el valor de AB, entonces aquí definimos que BC más BK es igual a menos 17.5, y en Y, la fuerza sumatoria de fuerzas en Y, BC por el seno de 30 menos BK por el seno de 30 menos 3.5, que es la fuerza que se aplica, menos AB por el seno de 30 igual a 0. La ecuación final nos queda que BC menos BK igual a menos 10.5. Hallando el resultado por el método de Gauss-Jordan, que en este momento era, o por una calculadora, no lo vamos a explicar, nos da que BC es igual a menos 14 kN, por estar negativo decimos que está en compresión, y BK es igual a menos 3.5 kN, por estar negativo decimos que está en compresión. Vamos a hallar la sumatoria de fuerzas para el nodo K. En X tenemos que KJ menos LK menos BK por coseno de 30 igual a 0. KJ es igual a LK más BK por el coseno de 30. Decimos que KJ es igual a 12.124 kN. Y la sumatoria de fuerzas en Y tenemos que es KC más BK por el seno de 30 igual a 0, donde KC es igual a menos BK por el seno de 30. Como resultado nos da 1.76 kN y decimos que está en tensión. Pasamos al siguiente nodo, el nodo C. Hacemos sumatoria de fuerzas en X. Tenemos que, primero decimos que este ángulo CJ lo hallamos con tangente a la menos 1. Hallamos el ángulo de 49.1. Decimos que la fuerza en X es CD por el coseno de 30 más CJ por el coseno de 49.1 menos BC por el coseno de 30 nos da igual a 0. Entonces nos queda que CD por el coseno de 30 grados más CJ por el coseno de 49.1 nos da como resultado menos 12.124. Está en compresión. Y en Y, CD por el seno de 30 menos CJ por el seno de 49.1 menos 3.5, ingresa al nodo, menos KC
menos BC por el seno de 30 igual a 0. CD por el seno de 30 menos CJ por el seno de 49.1 igual a menos 1.75. Como resultado final nos da que CD es igual a menos 10.5 kN, está en compresión, y CJ menos 4.63 kN en compresión, hallando las ecuaciones por el método de Gauss-Jordan. En el nodo D, sumatoria de fuerzas en X, coseno de 30 por DE menos CD por el coseno de 30 igual a 0. Da que DE es igual a CD. Y en Y, menos CD por el seno de 30 menos DE por el seno de 30 menos 3.5 menos DJ es igual a 0. Pasamos DJ al otro lado de la ecuación, nos da igual a DJ es igual a menos CD por el seno de 30 menos DE por el seno de 30 menos 3.5. Por el método de Gauss-Jordan obtenemos que DE es igual a menos 10.5 kN, quiere decir que está en compresión, y DJ está en tensión y nos da como resultado 7 kN. Ya después de haber hallado y trabajado sobre estos nodos, como habíamos dicho en las notas, el nodo A, L, B, K, C y D, vamos a obtener los otros nodos por simetría. Entonces obtenemos la siguiente tablita. Lo que hablamos de los nodos gemelos. Entonces decimos que AB y FG son gemelos, da una fuerza menos 17.5, está en compresión. AL y HG está positivo, está en tensión y es 15.155. LB y HF nos da 0, decimos que es un elemento de amarre o fuerza 0. LK y HI nos dan en tensión 15.55. Ya lo vamos a explicar cómo lo hallamos. Y BC y FE nos dan menos 14 por compresión, están en compresión. BK y FI menos 3.5 están en compresión. KI y JI 12.124 se encuentra en tensión. KC y EI nos da 1.75, se encuentra en tensión. CD y DE menos 10.5 está en compresión. CJ menos CJ y EJ está en compresión, nos da menos 4.63, y DJ nos da como resultado 7, son los que están en tensión. Decíamos que LK y HI vamos a hallarlo por el método de secciones, aplicando una sumatoria de momentos alrededor del punto B. Podemos calcular el valor de la fuerza interna en el elemento LK. El momento de la fuerza igual a 0. Decimos que 1 metro por 1,75, 1 metro por 1,75 kilonewton, más 0.577 metros por LK menos 1 por 10.5 kilonewtons. Decimos que LK es igual a 10.5 menos 1.75 sobre 0.57. Al despejar la ecuación nos da como resultado 15.155 kN, equivale que está en tensión, y su nodo gemelo es HI. Ya con todos los valores llenamos la tabla, y así que obtenemos las fuerzas internas por el método de nodos. Muchas gracias.